En la parte 3 le conté la historia de aquel hombre que no había comido durante 18 días y que los médicos ya lo habían desahuciado. La familia lo había llevado a tantos lugares, los había llevado a los brujos, hechiceros, los había llevado hasta los lugares donde hacían cosas raras, pero nada había funcionado, lo habían desahuciado, hasta que la familia decidió venir a buscarme. Buscó al pastor, a la iglesia. Entonces yo justo abro la puerta, estaban tocando y lo recibo a toda la familia. Eran como más o menos ocho hijos. Entonces llegan a la casa y dicen: pastor, miren, mi padre ha sido desahuciado, lo hemos llevado a tantos hospitales, a clínicas, pero nadie nos han dicho que simplemente no hay nada que hacer, que él está enfermo y no se encuentra el mal, no se encuentra la enfermedad y no hay nada que hacer. Lo hemos llevado a los brujos, lo hemos llevado a las guaringas, lo hemos llevado a tantos lugares y nadie se ha podido hacer nada. ¿Usted cree que Dios puede hacer algo? Y en ese momento yo estaba como diciendo: ¿voy o no voy? ¿Qué hago? Espíritu de Dios, guíame. ¿Qué puedo hacer? Quiero que tú me guíes en silencio dentro de mí mientras ellos me conversaban. Y yo recuerdo que el Espíritu claro me dijo: anda y haz guerra espiritual, No conversé nada, no le pregunté nada, de frente fui y le dije: demonio, suelta a este hombre, porque Dios se va a glorificar en esta familia. Así fue, el Señor fue sanado, la familia completa se volvió a Dios, se reconciliaron con Dios, se arrepintieron de haber cometido esas prácticas, el hombre comenzó a comer, se sanó completamente y vimos la gloria de Dios. Ahí vi claramente el efecto de la guerra espiritual, cuando las personas han hecho pacto con el mundo espiritual por buscar algún privilegio, tal vez alguna empresa, un negocio, y como el diablo al final viene a cobrarse, viene con la factura a cobrar su alma, porque eso es lo que el diablo quiere, comprar su alma. Ahora, para ello yo recordaba claramente una vez cuando me contaron, vinieron acá y me dijeron: pastor, por favor, quiero que ore por una familia que tengo, una familiar que tengo, y me contaban que esa joven no quería saber nada de Dios, de la iglesia, odiaba a los pastores, a los cristianos, estaba resentido con todo el cristianismo. Yo no sabía por qué razón, pero ella no quería nada, no quería saber nada de la iglesia. Pero ante esta situación que ella estaba viviendo, decidió que por favor que venga el pastor a orar. Ella lamentablemente había tenido un hogar bonito, no digo que eso sea lo lamentable, sino había tenido un hogar bonito con su esposo, su familia, sus hijos. Pero ¿qué pasó? Que su esposo la engaña y comete adulterio con una persona que él trabajaba. Cuando ella se entera, le viene un desánimo, le viene un desaliento, un deseo de morir, y comienza a dejar de comer, y cuando se da cuenta estaba con tuberculosis y quería morirse. Ella decidió morirse: me voy a morir, no quiero saber nada de la vida. Le había afectado. Muchas personas pueden criticar esto, pero esto es lo que ocurrió. Ella se vio afectada profundamente por el adulterio, el engaño de su esposo. Lamentablemente muchas veces ocurren estas cosas y ella decide morirse, pero mientras ella está intentando morirse, ya no quiere saber nada de la vida, ella ve a sus pequeñas y como que tiene una revelación, una luz, y decide que sus hijas están pequeñas, quién las va a cuidar. Entonces decide que buscar ayuda, y como ya prácticamente los médicos la habían desahuciado porque estaba con tuberculosis con triple X, más o menos ese es el diagnóstico, 3X, no desconozco mucho sobre esto, pero lo que recuerdo es que le habían diagnosticado que ya la tuberculosis prácticamente había hecho su trabajo, iba a morirse ella, Entonces ella, en ese momento, cuando siente que la muerte ya estaba cerca y que sus pequeñas, a cuidados de quién van a quedar, quería vivir, y en eso ella busca y pide por favor que vayan a orar a su casa. Bueno, vienen y yo me voy a orar con un grupo de hermanos que estábamos orando, nos vamos a su casa. Y en eso comenzamos a orar. Yo dije: pero ¿qué puedo hacer si esto es algo que ella ha abierto puertas, como que ella misma ha decidido morirse? Ahora ella no puede ni hablar, está enferma, está tan media muerta estaba. Entonces, pero en ese momento yo le pedí a las hermanas que estaban ahí que la unjan con aceite todo su cuerpo, que yo voy a orar en la sala, que la desvistan y unjan su cuerpo con aceite, medio cuerpo por lo menos, y
y yo voy a estar orando en la sala. Entonces comencé a orar y el Espíritu Santo me llevó a hacer guerra espiritual. Comencé a hacer guerra espiritual, comencé a reprender a ese espíritu de muerte que había venido por su alma, porque ella había hasta querido desear la muerte, hasta había como entregado su alma al diablo para morirse. ¡Qué tremendo! Entonces, en ese momento cancelamos en el nombre de Jesús, cancelo toda obra del diablo. Y cuando estoy orando, habrán pasado como una hora, 40 minutos, siento como que el Señor dice, ya, el demonio se ha ido, el espíritu de muerte la ha soltado. Y cuando en ese momento las hermanas dicen, pastor, el Espíritu Santo la ha tocado, está tocada, está quebrantada, quiere entregarle su vida a Cristo. Gloria a Dios. Entonces yo le dije, dile que repita, haga esta oración. La vistieron y ella hizo la oración, confesó todos sus pecados, se arrepintió, volvió su corazón a Dios, y a las semanas, después de ese momento, a las semanas ella se recuperó completamente, se sanó completamente. Ella había experimentado dos cosas. Habíamos hecho guerra espiritual, ella había sido libre de todo poder de las tinieblas, y Dios había sanado su corazón. Había sanado su corazón. Entonces, muchas personas creen que solo somos un cuerpo que camina. No, nosotros no somos un cuerpo que camina. Nosotros somos un espíritu que tiene un alma y está dentro de un cuerpo. Somos un espíritu dentro de un cuerpo. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de estas partes tiene una función. Por ejemplo, el espíritu es el hombre interior, es la parte inmaterial, la invisible del ser humano. Es la naturaleza espiritual del hombre la que le da la capacidad de poder comunicarse con Dios. Las vacas no oran por sus alimentos, los perros no pueden orar por sus alimentos porque no tienen espíritu. Los animales no pueden orar porque no tienen espíritu, pero el hombre se conecta con Dios a través de su espíritu. ¿Correcto? Ahora, ¿y qué es el espíritu? El espíritu tiene, primero, le dice el libro de Proverbios capítulo 20, versículo 27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Miren qué tremendo. Primero, el espíritu le permite al hombre tener comunión con Dios. Es por medio del espíritu, es mediante el espíritu que el hombre tiene comunión con Dios, y podemos desarrollar esa relación íntima con Él a través de la oración, a través de la comunión con Él. Es decir, nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración, pero el medio es nuestro espíritu. Nuestro espíritu. Hablamos con Dios de espíritu a espíritu. Ahora, el espíritu nos da como una forma de intuición, porque mire lo que dice, hay un texto que en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, yo sé que usted lo ha leído, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, como que nosotros ya intuimos que somos hijos de Dios en el momento que recibimos a Cristo. Ahora, el espíritu también es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? El libro de Romanos capítulo 9, versículo 1 nos habla sobre eso. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, dice el apóstol, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, ¿quién es esa fuerza que me hace discernir entre el bien y el mal? La conciencia. Es decir, el Espíritu me permite comunicarme con Dios, me permite tener, como dice la Biblia, ser guiados por Dios a través de mi espíritu. Mi conciencia me hace discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia es el instrumento que Dios utiliza para guiarnos y para que podamos escoger correctamente entre el bien y entre el mal. Es como usted cuando ve el semáforo rojo, los colores que nosotros conocemos, rojo, verde y amarillo, ¿no? El rojo es detente, el verde es adelante, el amarillo es espera un poco, o espera un momento. Entonces yo puedo discernir entre el bien, lo que es bueno, lo que es malo. Esa diferencia entre eso lo da la conciencia. ¿Dónde está mi conciencia? En mi espíritu. Recuerden,
el ser humano no solo es un cuerpo, sino el ser humano es un espíritu con cuerpo, y el espíritu es el que se comunica con Dios. El espíritu es el que te hace intuir, te hace sentir la guía del espíritu. Y el espíritu es donde está la conciencia del hombre. Y la conciencia es el medio que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Ahora, no solo somos espíritu, también tenemos un alma. ¿Y qué es el alma? El alma es el asiento de la voluntad, de las emociones, de la mente. Esta es la parte del creyente que no nace de nuevo, sino que necesita ser renovada y transformada. El alma no nace de nuevo. El alma lo que necesita es ser renovada y transformada. Por eso las pruebas no son para cambiar nuestro espíritu. No, las pruebas son para cambiar nuestra alma, nuestra manera de pensar. Porque el alma es el asiento de la voluntad y de las emociones. Ahora, vamos a ver lo que dice el libro de Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cuando nacemos de nuevo, la obra de Cristo en nuestro espíritu es perfecta. Hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, vamos al cielo. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero nuestra alma no está cambiada. Es como el yo ese del viejo hombre, como que lo llevamos siempre, está con nosotros. Somos nuevas criaturas, pero como que cargamos al viejo hombre, lo estamos llevando siempre. Ese viejo hombre va a morir cuando nosotros dejemos este cuerpo físico. Ahora bien, nuestra alma, que es la voluntad, las emociones, nuestra mente, no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, entonces surge una pregunta. ¿Qué hacemos con el alma? El alma necesita dos cosas: ser renovada y ser transformada. Recuérdenlo siempre esto, porque muchas veces uno dice, pero si yo ya le entregué mi vida a Cristo, ¿por qué tengo estas luchas? ¿Por qué tengo estos conflictos? ¿Por qué tengo estas cosas dentro de mí? Como que sintiera que el bien y el mal están dentro de mí. El espíritu y el alma. El espíritu, la obra que Dios ha hecho en el espíritu es perfecta. Tenemos vida eterna, pero Dios utilizará las pruebas, utilizará las adversidades, utilizará todo tipo de cosas para poder tratar mi alma, porque mi alma necesita someterse a la voluntad de Dios, necesita ser renovada y necesita ser transformada. Como dice el libro de Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3, lo vamos a leer, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y dice, miren, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Nota usted que la obra, que acá, estos textos que hemos leído, como que hay un algo que habla de perfeccionarse, de transformarse, de que tiene que haber mejoras, actualizaciones dentro? ¿Qué se renueva? ¿Qué se actualiza? ¿Qué se transforma? El alma, no el espíritu. La obra del espíritu ya está completa, pero la obra del alma va a ser transformada. Como dice la Biblia, que seremos transformados de gloria en gloria, que Dios no nos dejará, que la obra que ha comenzado en nosotros la terminará. ¿Dónde está Él obrando? En el alma. ¿Correcto? Ahora, por esta razón hay muchos creyentes que todavía tienen heridas emocionales, malos pensamientos, deseos de no hacer la voluntad de Dios, andan en rebeldía, como que pareciera que, pero ese no ha nacido de nuevo. Él no le ha entregado su vida a Cristo. No, yo lo veo los domingos tocado, llorando, alabando a Dios, llorando, orando, clamando, y luego está en chismes, en murmuraciones, rebelde. ¿Qué es lo que está sucediendo? No, la obra del Espíritu es perfecta. La obra del Espíritu lo hace que se comunique con Dios,
lo hace que tenga una capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, lo hace discernir, lo hace tomar buenas decisiones. Pero sin embargo, la obra que está haciendo Dios es en el alma. Por eso esa obra transformadora va a ir de gloria en gloria. Amén. Por eso es que usted puede ver que muchos creyentes todavía, a pesar de que han nacido de nuevo, sin embargo todavía tienen heridas emocionales, recuerdos del pasado, de la infancia, con traumas, con falta de perdón, con resentimiento, con amargura, con pensamientos negativos, con pensamientos de muerte, de enfermedad, de tristeza, con desánimo, con desaliento. Yo no puedo mentir, esto es real. Esto es real, hermanos. Si alguien quiere tapar el sol con un dedo, quiere creer que no, que ya recibió a Cristo y es perfecto, yo creo que se está engañando y está engañando a los demás. Muchas personas se confunden porque no saben con certeza si han nacido de nuevo, producto de lo que yo les estoy diciendo, porque aún arrastran del pasado estas cosas viejas que no han podido vencer todavía, y realmente lo que necesitan es renovar su alma con la palabra y en el espíritu, con la palabra y el espíritu. Y esto se logra lógicamente leyendo la Biblia, una vida de oración. ¿Cómo se logra esta transformación, esta sanidad, este cambio, esta renovación en el alma? Se logra a través de la palabra de Dios, la sanidad interior, la liberación. ¿Cuántas veces hemos visto en la Biblia estos sucesos? Jesús, si una de las cosas que caracterizaba el ministerio de Jesús era la guerra espiritual, él echaba fuera demonios, él oraba por la sanidad de las almas. La mayor parte de los problemas de un creyente está en el alma, en su voluntad, en sus emociones. Voy a leer lo que dice el libro de Juan 3, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 7. Yo sé que usted lo ha leído, donde dice, voy a leerlo literalmente. Le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Correcto? Hay creyentes que no han entendido lo que es el nuevo nacimiento. Hay personas que no han nacido de nuevo, que necesitan nacer de nuevo, pero lo más terrible es que hay creyentes que ya han nacido de nuevo, pero no saben que han nacido de nuevo. La palabra de Dios nos enseña que cuando un cristiano recibe a Jesús como su Señor y Salvador, su espíritu nace de nuevo, pero su alma no. La palabra de Dios enseña que el espíritu y el alma son diferentes. Somos una tricotomía, espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Dónde se va a llevar a cabo esta santificación? En el alma. Por eso dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, miren, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Qué tremendo. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Léalo, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ahí está. Ahora, cuando uno se pregunta ante esto, ¿qué hace el nuevo nacimiento en el espíritu del hombre, pastor? ¿Por qué no, cuando nacemos de nuevo, somos completamente transformados? Yo recuerdo que había una vez que alguien creía que cuando se iba a bautizar iba a ser perfecto. Entonces se bautizó y cuando salió días después se dio cuenta que no era perfecto. Y entonces el pastor le dijo, lo que pasa que tú pensabas que el viejo hombre iba a morir, pero lamentablemente te diste cuenta que aprendió a nadar también. Y como tú pensabas que en el río se lo iba a llevar, el viejo hombre aprendió a nadar.
Bueno, eso es un chiste, pero es una forma de decir que ese viejo hombre, esa vieja naturaleza que está en el alma, aún está dentro de nosotros. Por eso dice Ezequiel capítulo 36, verso 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Primero, concéntrate en lo que Dios ha hecho en tu espíritu. ¿Qué ocurre en el nuevo nacimiento? Esto es lo que ocurre. Os daré un corazón nuevo, dice el Señor, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Es decir, nos da la posibilidad de comunicarnos con Dios, porque ese corazón de piedra nos imposibilitaba la posibilidad de poder comunicarnos con Dios. Ahora que hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado un nuevo corazón capaz de comunicarse con Dios. Nos permite conocerlo a Dios, conocer su voluntad, poder leer la palabra, porque cuando leíamos la palabra ni la entendíamos. Por eso dice el libro de Colosenses. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren lo que claramente se revela aquí, como dice Juan 4:23, mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Gloria a Dios. Qué tremendo, amén, qué tremendo. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos permite el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos da la habilidad de ser adoradores, nos da la capacidad de comunicarnos con Dios, porque recuerden que a través del pecado se había hecho una separación entre Dios y el hombre. El hombre nace separado de Dios, pero el nuevo nacimiento le otorga otra vez al creyente la posibilidad de poder hablar con Dios, de acercarse. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, concluyendo, puedo decir que hay muchos creyentes que tienen que pasar por ese proceso con la profunda convicción de que la redención perfecta, efectuada por Cristo en la cruz, fue más que suficiente para liberarlos y sanarlos de las heridas del pasado. Es decir, hay muchos creyentes que tienen que pasar por ese proceso con la profunda convicción de que la redención perfecta ya ha sido efectuada en la cruz del Calvario. Es decir, que Cristo ya... ¿Cómo es el alma? El alma lo puedo entender. Vamos a conocer algunas características del alma. Las características del alma se comparan a la de un asno. El asno como es desobediente, testarudo, voluntarioso, egoísta, jactancioso, ególatra, inseguro, rudo, exhibicionista, rebelde, orgulloso y arrogante. Esta naturaleza necesita ser renovada y transformada. Hay dos tipos de vida: la vida del espíritu, que en el griego original es la palabra zoe, y la vida del alma, que es psique. El alma necesita ser cambiada o no vamos a poder disfrutar de la vida abundante que Cristo prometió. Jesús dijo, yo he venido a traerles vida, pero vida en abundancia. Tenemos que aprender a tener control sobre nuestra alma. ¿Qué dijo el salmista? El salmista en el Salmo 103, del verso 1 al 3, dijo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. El alma debe estar bajo el control del Espíritu Santo, renovado en Cristo. Mire lo que es el alma. El alma se olvida de Dios. El alma se olvida de las bendiciones. Por eso le dice, no te olvides ninguno de sus beneficios. Y aún le dice al salmista, porque Él es el quien perdona tus iniquidades. Ahora más dice, y que sana todas tus dolencias. El alma, porque las dolencias están en el cuerpo, pero sin embargo hay dolencias del alma, traumas, heridas, rencores, resentimientos, amarguras. Ahora, ¿qué es la voluntad? La voluntad es la faceta de una persona donde
reside la capacidad de decidir. Ahí está, la voluntad es la facultad de decidir. El ser humano es un agente moral, libre de escoger entre el bien o el mal. La voluntad es la fuerza que abre y cierra todo acto de elección en nuestras vidas, incluyendo los pensamientos, las pasiones y las emociones. El hombre tiene voluntad. La voluntad del hombre es el área que trabaja en conjunto con nuestra mente y nuestras emociones. Es donde se nos da la capacidad de decidir lo que queremos ser y hacer. El ser salvo o condenado no depende de Dios, sino de la persona, porque es un acto voluntario. ¿Qué dice el libro de Juan 3:16, el 17? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a Jesucristo su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No es el acto de Dios condenar al mundo, no depende de Dios condenarlo, salvarlo. Él ya hizo todo. Está en la voluntad del hombre de recibirlo o rechazarlo. Es como la voluntad que el hombre decide: rechazar, recibir, escoger, desechar algo. Esto incluye aún los pensamientos, las pasiones, las emociones. El hombre tiene la capacidad de poder tomar decisiones, pero el pecado está cuando el pecado gobierna, cuando el viejo hombre gobierna, es cuando el hombre toma las peores decisiones de su vida. El hombre tiene una voluntad soberana para escoger hacer lo bueno o lo malo. Aún Dios, cuando uno lee su palabra, dice: he puesto delante de ti el bien y el mal, elige tú. Jesús dijo: yo soy la puerta. Dice que hay dos puertas, una puerta estrecha y una puerta amplia, grande. Elige tú. El hombre tiene la voluntad soberana para escoger hacer lo bueno o lo malo. El hombre decide servir a Dios o servir al diablo. Dios no tiene prisiones en el cielo. Por eso es tan importante tratar con nuestra vieja voluntad para hacer a lo que Dios le agrada. Es decir, arriba no va a ser, en el cielo no va a haber cárcel, no va a haber prisiones donde pónganlo 24 horas, se ha portado mal o ha hecho esto. No, aquí el cristiano será transformado de gloria en gloria hasta conformarse a la imagen de Cristo. Ahora, con la voluntad, el hombre se va formando según lo que piensa y según sus vivencias en el ambiente donde se desarrolla emocional y culturalmente. Todo esto determina lo que el hombre será. El hombre no regenerado siempre se inclinará a pecar contra Dios, porque esa es su naturaleza. La naturaleza del hombre es una naturaleza rebelde, pecaminosa, y le gusta vivir sin Dios. Pero el hombre renovado, el hombre transformado, el hombre que ha nacido de Dios, ha nacido de nuevo, se inclinará a las cosas de Dios, aun cuando la vieja naturaleza, el yo, esté ahí atacándolo, encomiándolo, como persiguiéndolo, acosándolo, para que vuelva atrás y viva otra vez una vida de rebeldía. Por ejemplo, la desobediencia es un acto de nuestra propia voluntad. La palabra de Dios dice: el alma que pecare ciertamente morirá. No dice el alma que el diablo haga pecar, no. El alma que pecare ciertamente morirá. Porque muchas veces nos cuesta dejar de hacer algo si somos dueños de nuestra propia voluntad. Porque la mente no renovada, escucha esto, que no está sujeta al Espíritu, ¿qué hace? Su propia voluntad. Entonces, la mente y las emociones tratan de seducir la voluntad humana. Por esta razón, el hombre no puede parar de hacer las cosas que sabe que son desagradables ante los ojos de Dios, porque han sido seducidas por la mente. Porque la mente no renovada envía constantemente pensamientos a las emociones que no están sujetas al Espíritu, que no obedecen a Dios. Entonces la mente y las emociones tratan de seducir a la voluntad humana. ¿Para qué? Para que la voluntad humana no deje de vivir una vida de rebeldía, una vida que desagrada a Dios. Entonces, mire qué tremenda confrontación, qué tremendo, como que se unen, hay un quinteto, un cuarteto, miren, noten esto. Es decir, la mente no renovada, escuche,
La mente no renovada, no nacida de nuevo, la mente no transformada, constantemente envía pensamientos a las emociones que no están sujetas al espíritu. Entonces la mente y las emociones tratan de seducir a la voluntad humana. Entonces la mente, las emociones, la voluntad humana forman parte del alma. Por esta razón el hombre no puede parar de hacer las cosas que sabe que son desagradables a Dios. Por eso tienen que ser tratadas. Dios ha puesto en la vida del hombre una barrera que él mismo no puede traspasar. Esta se llama voluntad. Por eso será condenado. Por eso será condenado. Porque a pesar de todo, y viejo hombre, y vieja naturaleza, y pecado, al final quien decide es la voluntad humana. Es el hombre quien decide vivir en obediencia a Dios o en desobediencia a Dios. Esta barrera tampoco la puede atravesar el enemigo. Si está ganando terreno en nuestras vidas, es porque nosotros se lo estamos perdiendo, se lo estamos otorgando, pero voluntariamente se lo hemos permitido. Porque el enemigo no puede hacer nada contra esa barrera que se llama voluntad. La voluntad del hombre se divide en decisiones, intenciones, propósitos, elecciones y deseos. Es allí donde se originan las decisiones, las intenciones, los propósitos y los deseos. Recuerde usted ha sido creado con voluntad y el enemigo llega hasta donde usted se lo permite, no lo permite.